Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos los que están participando en este último conversatorio, en el marco del ciclo de distintos conversatorios que tuvimos ya por este 94 aniversario de la Biblioteca Euforión. Bueno, un 4 de octubre como hoy, pero de 1908, nacía en la ciudad de La Plata Nicodemo Guido Luis Sena, fundador de nuestra Biblioteca Euforión y primer presidente institucional. Es decir, que hace 113 años se empezaba a gestar esta parte de nuestra historia. Y hoy tenemos la alegría de estar en presencia de su hijo, Nicodemo Julio. Nos va a llevar de la mano a conocer detalles de esa historia, para muchos conocida, para algunos no tanto, de la fundación de Euforión y del inmenso legado de su padre. Bueno, les pedimos en cuanto a organización y para desarrollo del conversatorio que permanezcan con los micrófonos apagados para poder escucharnos todos de mejor manera. Y si quieren realizar alguna pregunta, algún comentario, al finalizar esta exposición y la entrevista, habrá un espacio para hacerlo. Si quieren, pueden ir dejándolas en el chat interno de la plataforma. Bueno, les quiero contar también que este conversatorio lo hemos diagramado, obviamente con la dirección de la escuela, por supuesto, pero también trabajado y pensado con los chicos y chicas de quinto año en el marco de la materia comunicación institucional. Investigamos juntos sobre la historia de la biblioteca, sobre la vida de Nicodemo Sena, conversamos sobre lo que aprendimos y así elaboramos, bueno, esto que estamos viviendo hoy. Así que serán algunos de estos alumnos y alumnas quienes conversarán con Nicodemo, pero quiero que sepan que este trabajo lo realizamos entre todos. Bueno, ahora sí, sin más introducción, vamos a escuchar a Nicodemo Julio Sena, hijo de nuestro fundador, quien nos preparó una breve disertación sobre el trabajo de su papá. Bienvenido, Nicodemo, qué alegría encontrarnos acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Daniela. Bueno, es un tanto difícil para todo el mundo dedicarle algo o a un hijo o a un padre. Les puedo asegurar que es algo difícil, pero lo vamos a intentar. Lo dijiste muy bien. Mi padre nació un 8 de octubre de 1908. Nació en el diagonal 79, 446. Pegado a lo que fue nuestra casa, que es 448. De la mano izquierda es una casa de frente de ladrillo a la vista. Por supuesto, se arregló por afuera. Adentro prácticamente la casa, calculo que debe estar igual que como era. Una casa amplia, tipo chorizo, como eran todas las casas antes. Su padre, Pedro Sena, carpintero ebanista, vino de Italia, con su esposa Camila Salomone. Sus hijos fueron uno italiano, la mayor, tuve un especial cariño, Armida, Hermelinda, e Isabel, las mujeres. Isabel, Hermelinda y Armida. Y los mayores, el tío Héctor, Romualdo, Nicodemo y Carlos. Los primeros años me gustaría referirme a de mi padre. Tuvo la suerte maravillosa de haber nacido prácticamente frente al bosque. Es como si uno naciera frente a una jungla, porque el bosque en aquel entonces, en el 1910, prácticamente con el centenario del país, era prácticamente, les repito, una jungla. Había zonas prácticamente que no se podían ni andar, de la multitud de árboles y lianas que había. Las cosas que han hecho esos chicos no tiene parangón con los que ahora pueden hacer los nuestros. No se puede ver, ¿eh? No, no conviene no tocar, ¿no? ¿No estás viendo? No, A ver. terminó de hablar, dice. Así que lo pasaron en el bosque prácticamente toda esa niñez, haciendo travesuras por demás.
Entre unas que les puedo contar, hay miles de travesuras que hicieron. Imagínense chicos con semejante calidad de arbustos. Lo pescan a mi padre arriba de un níspero y pasaba la caballería montada, que no sé si existe todavía en La Plata. Pasaban de a dos con el sable típico y empiezan a conversar. Está detenida. Empiezan a conversar y uno le dice al otro, che, ¿vos ves algo arriba del níspero? Sí, más o menos, algo. Me parece que es un chico. Y mi padre lo único que intenta es cerrar los ojos, como para que no lo vea. Y al rato le dice, bajate, mocoso. Bueno, la cosa es que lo llevan a la comisaría, lo recibe el comisario, le pega un reto de esos, de los de antes, de los que ahora prácticamente no les permiten a los policías ni retar ni a un adulto, y le hacen pasar el lampazo a toda la comisaría, y una vez que termina de pasar el lampazo, le ofrecen la comida, que serían las 6 y las 7 de la tarde. La comida de la comisaría le llamaban la tumba, que de rico no tenía absolutamente nada, cosa que Nicodemo se niega a probarla. Al rato lo va a buscar el hermano mayor, Héctor, también recibe por parte del comisario semejante reto y se lo llevan a su casa. Esa es una de las tantas anécdotas. La otra que les quiero contar es con respecto a la escuelita. Mi padre fue a la vieja Lingera, le llamaban Lingera por pobretona y pobre. La Lingera, una casa también tipo chorizo, que habría pertenecido al padre del doctor en ciencias naturales, Olivier. En esa escuela tuvo de maestra de primer grado a la señorita Mariana. Cuando yo era chico, la señorita Mariana ya era una mujer grande y venía a la escuela 43, la actual escuela 43, que le hicieron los conservadores en el año, se habrá hecho en el año 37, 38. Almorzaba en casa y recordaban todas estas cosas con Mariana, una gran maestra. En cuanto a la escuela 43, yo tuve el honor también de hacer mi primario. Ahí conseguí mis primeros amigos. Tengo un excelente recuerdo de esa escuela. Fue muy grato. No sentíamos frío, ahora se habla del frío de los chicos, que hay estufa, que no hay estufa. Yo hice la escuela primaria sin ninguna clase de calefacción. Y el Colegio Nacional tampoco tenía estufas. Y el Nacional también, sin estufas. Bueno, el ingreso al Colegio Nacional. Ingresa mi padre al Colegio Nacional. Un día le avisa a la madre que se tenía que presentar, que empezaban las clases, y ingresa al colegio. Hace un muy buen Colegio Nacional, era muy estudioso él. En esos momentos la única luz que había, o por lo menos en esa casa, no sé si otra tendría algún otro tipo de artefacto, pero calculo que no, era la vela. Y él, para ahorrarle unos pesos a la madre, estudiaba de día. Y tenía la costumbre de estudiar cuando no hacía mucho frío arriba de un árbol. Se ponía a estudiar arriba del árbol. Acá tengo una anécdota de una pelea, ya estaría en cuarto año. Tenía de celador a un muchacho
atlético, musculoso, de estos que se llaman, ¿cómo se llaman? Patos, gansos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen? Tipo patoica. Era un patoica de antaño. Y lo tenía mi padre cansado, le mostraba los músculos y le decía, pero vos no tenés músculos, tendrías que hacer más ejercicio. Y lo cansaba y lo provocaba. Y un día lo provocó tanto y lo molestó tanto que le dice, ¿así que vos sabés pelear? Bueno, a la salida te espero en el bosque. Se pelea en el bosque, muchachos, se corre por todo el Colegio Nacional. La noticia que Sena lo había retado a pelear al senador. Y allá se van a la canchita de fútbol. Había tanto ladrillo en ese entonces en La Plata, época de plenas construcciones, y se llena de chicos del Colegio Nacional la cancha de ladrillo. Y ahí se largan a pelear. Y mi padre no sabía, no era un muchacho de pelear, pero tenía un espíritu y una sangre, y de entrada nomás lo calzó de unos 2 o 3 golpes que lo tiró al piso y ni siquiera se pudo levantar. La cuestión que lo sacaron en ancas y lo llevaron a la calle 1, gritando el triunfo de Sena. Fue un revuelto en todo el colegio. No lo molestaron, nada, pero me pareció muy curioso contarlo. Y me lo recordaba esto el hijo de un compañero de mi padre del Nacional, un gran compañero, Gian Bruni, que era oculista, el padre y el hijo, me lo contaba Gian Bruni padre, que lo había presenciado esa pelea. Esto que les voy a contar ahora pasó ya estando en la universidad. Él ingresa a la Facultad de Medicina y en la década del 30, hay época de elecciones, no sé qué elección era, se cruza con un compañero del Mondongo y le dice, viene este muchacho prácticamente llorando, dice, no, Nicodemo, no vayas a votar, hay fraude. ¿Qué? ¿Que hay fraude? Y se va, a mi padre se le levantaron todos los pelos. Se presenta a la mesa, ¿dónde está el cuarto oscuro? Ahí, doctor, pase, ya se había recibido. Adelante, pase, pase. Como ellos sabían que era socialista, los socialistas eran contados, había muy pocos socialistas. A eso lo dejaban votar. A los que no querían que votaran eran los radicales. O sea que los radicales directamente le sacaban la libreta y le decían ya votó. Por eso este muchacho venía tan desilusionado. No vayas a votar, Nicodemo. La facultad conoce al gran semiólogo don Luis Felipe Ciesa Rodríguez. Era un hombre, la semiología es una materia que ahora se empezó a dictar de vuelta, estudia los signos y los síntomas en los enfermos. En la época mía la sacaron y la convirtieron como submateria, muy poquito nos enseñaron, aunque yo leí, me gustó siempre la semiología. Él era tan buen semiólogo que él se acercó mucho y aprendió muchísimo. Tenía diagnóstico, antes lo único que existía eran los rayos X y la semiología, la palpación, la percusión, todo eso. Diagnósticos fantásticos. Ahí siempre me recordaba a mi padre de un diagnóstico que hace César Rodríguez en plena clase, que le mandan a un enfermo de otro hospital que él ni conocía y saca el diagnóstico perfecto. Fue un gran hombre, siempre invitaba al asado del campo de un hermano que tenía camino
a Magdalena, y él costeaba los gastos para los muchachos, para los estudiantes y para los demás médicos de la famosa sala sexta del Policlínico de La Plata. La última materia. La carrera de medicina en aquel entonces se cursaba hasta el tercer año en La Plata y el resto se terminaba en Buenos Aires. Casi todos los profesores provenían verdaderamente de Buenos Aires a La Plata. Y había una disputa con La Plata. La cosa es que a él nunca lo habían bochado. Iba a dar su última materia, su madre lo esperaba con unos fideos caseros para festejar que el hijo se recibía, y llega a casa, aplazaron a todo el mundo. A los 30 o 40 no probó ninguno. Y le decía a la madre, no, mamá, no me recibí. Bueno, igual se comieron los fideos, festejaron igual. Y al mes rindió de vuelta y aprobó y se recibió. La última materia. Después fue jefe de trabajos prácticos de semiología, profesor de semiología en la sala sexta, profesor adjunto por concurso. Con anterioridad ya había puesto su primer consultorio. El primer consultorio ellos eran realmente, no sé cómo se arreglarían. Yo siempre le pregunté a mi padre, ¿pasaron hambre, papá? Nunca, hijo, jamás pasamos hambre. Ni hambre ni frío. Había tantos recursos, el bosque con la leña. Los días que había viento, sobre todo, caían los ramones de eucalipto, se peleaban las mujeres, llevaban atados a la espalda ramas y troncos de eucalipto. Con eso se cocinaba. En las cocinas había una parte de una cocina económica con cemento, y ahí con ollas se cocinaba. Su primer consultorio. Quiere poner el primer consultorio y no tenía prácticamente nada para comprar. Entonces lo va a ver a don Pedro Grossi, que el padre de los Grossi, amigo de él, compañeros de él, y le plantea el problema: don Pedro, no tengo un peso. ¿Sí? ¿Cuánto precisás? Y con tanto, no sé qué cifra le habrá dado. La cuestión que pone su consultorio en el diagonal 73, con todos los instrumentos que precisaba, y ahí arranca con su primer consultorio. Y a los 3, 4 meses le devuelve la plata. Eso existía antiguamente, ¿no? Entre familias que se conocían. La palabra era un cheque al portador. Regina. Mi madre se llamaba Regina Amalia Fernández. ¿Cómo la conoce? Yendo a la facultad, en la calle 115 y 64, mi madre estaba limpiando un cuero de ciervo, que seguramente lo había traído mi tío Ernesto, que era taxidermista del Museo de La Plata, y lo estaba limpiando. Y establecen la conversación, y ahí la ficha a Nicodemo, y se ponen de novios. Así conoce a mi madre. Se casan y le alquila a Tomás Tebaldi, Tomás Tebaldi, un gran tío mío, un tío que me prestó. Yo tuve que hacer un internado rotatorio para recibirme de médico. Me tocó hacerlo en Mar del Plata,
y fue una de las temporadas más lindas que pasé. Yo iba al Intersonal de Mar del Plata, al que está cerca del monumento al Gaucho, ahí en Juan B. Justo, al final. Almorzaba y cenaba, y después me iba a dormir al chalecito que tenían ellos en Peralta Ramos. Bueno, sobre la casa de Diagonal 79 ya les hablé, la casa nuestra paterna. Tuvimos la suerte que nunca nos mudamos. Ahí nací yo, nació mi querido hermano, que por desgracia falleció hace 2 años. Fue un gran hermano, de caracteres completamente diferentes, pero nos quisimos toda la vida mucho, pero era tan inquieto, tan diferente a mí, que éramos 2 polos completamente diferentes. Bueno, viene el año 45. Lo deja cesante a mi padre por no compartir las ideas que fomentaba la revolución que había empezado en el año 30. Y se dedica mi padre con su consultorio a ver gente privada, vecinos. Yo lo veía siempre con mucha gente que lo venía a ver, pero no sé, yo me imaginaba que le cobraría todo, no, le cobraba al que le podía cobrar, 2 pesos creo que le cobraba entonces la visita, y al que no le podía cobrar, esa gente se aparecía a fin de año con pavos, gallinas, pollos vivos en bolsas, y mi madre se agarraba la cabeza, no alcanzaba el gallinero para meter tantas cosas, corderos, chivos, en fin, se armaba el grande piolo en casa. Atendía lunes, miércoles y viernes en el consultorio, y los domicilios yo lo acompañaba a hacer los domicilios en el auto. Me quedaba en el auto a veces y a veces bajaba. No sé, él tenía tanta confianza con alguno que me hacía bajar. Nunca me voy a olvidar la calidad, a veces casas muy vetustas, gente muy, pero muy humildes, más que humildes, pobres. No faltaba nunca una botellita de alcohol, un mantelito planchado y impecable, se le ofrecía al médico, después lavarse las manos antes y después de revisar al enfermo. Cosas que hoy en día no me pasan a mí o no me han pasado en mi profesión, en casas de gente de muy buen pasar. En fin. Bueno, les dije que lo dejan cesante de la facultad, pero él lo va a increpar al director, y el director le dice eso: lo dejamos cesante porque usted no comparte nuestras ideas. Y ahí le sale un puñetazo a mi padre, que le deja el ojo en compota al director, y lo echan de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. No podía entrar a ningún hospital de la provincia de Buenos Aires. Así que toda esa época que yo lo acompañaba, él internaba a los pacientes en el hospital italiano, y así él seguía con su medicina social. Él lo operaba Mainetti, y él ayudaba en la operación. Y a la gente que no podía pagar, gente que no tenía dinero, hablaba con Pepito Mainetti,
Mainetti se llamaba José María Mainetti, le decían Pepito. Le decía, Pepito, esta gente no puede pagar. No, Sena, no te hagas ningún problema. No le cobres nada. Y así hacían medicina social. El cine. Era muy aficionado al cine, mi padre, le gustaba mucho el cine, ya de chico. Se colaba de chico en el Teatro del Lago, en los cines. Se pasaban la entrada, el que salía le dejaba la entrada, una contraseña, algo, y se colaban. Y de grande me llevaba mucho al cine, que para mí no era muy delicioso. Me gustaba el cine y me gusta el buen cine. Pero aparecía el noticiero argentino, ¿se acuerdan? Con el caballito que venía y quedaban sentados en dos patas. Y yo en el asiento, venía el caballo y yo me borraba del asiento, me bajaba, porque sabía la que se venía. Mi padre se paraba cuando aparecía el que les dije hablando del primer plan quinquenal o del segundo plan quinquenal, y las barbaridades que le decía mi padre a todo pulmón, nunca, eso se lo habrá pasado 10, 12 veces, nunca se levantó nadie a increparlo. Nunca le dijeron absolutamente nada, nunca nadie digamos, lo quiso molestar o agredir. Yo quería desaparecer cuando veía el caballito. Veía lo que se venía. Eso me causa mucha risa ahora. No en aquel entonces. A las 11. A las 11 de la mañana yo iba a la escuela 43, la tenía enfrente de casa. Me venía a buscar mi padre. Entraba, abría la puerta, no saludaba ni a la maestra y me hacía, yo sabía, tenía que ir para la casa. ¿Por qué? Porque daban la materia del partido que estaba gobernante en ese momento, que él no permitía que yo escuchara. Era el único hijo de todos los chicos que iban a buscar. Todos los días me sacaba a la hora, a la hora me cruzaba de vuelta. Íbamos mucho a la isla Paulino. Íbamos a la casa del ingeniero Pettinari, que había nacido en la isla Paulino. Era un ingeniero civil muy capaz, vecino nuestro, que murió joven, relativamente joven. Pasaba el día muy bonito. Nos íbamos tomábamos las lanchas, esas iguales que las que hay en el Tigre, amarillas. No sé si, creo que todavía deben de estar las mismas lanchas, porque son lanchas de muy buena calidad. Pasábamos días hermosos. Y ahí saqué mis primeros bagres amarillos. Siempre me gustó pescar. Mar del Plata. Mi padre se hizo un chalecito de un dormitorio, cocina, baño y un estar grande en Peralta Ramos. Ahí pasábamos los 3 meses. Terminaban en diciembre las clases de la escuela primaria y arrancaban en abril. O sea que tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses de vacaciones. Y mi padre viajaba los fines de semana. Un día estábamos paseando por el centro y me dice, mirá, está Roncini, ahí le pará, esperame un cachito que lo voy a saludar. Roncini era el intendente
de Mar del Plata. En ese momento Mar del Plata era una ciudad que tenía de habitantes, serían 70.000 a 100.000 a lo sumo habitantes. La mayoría, el puerto de Mar del Plata, fijo, no me refiero, lo votaban típicamente una sociedad italiana, siendo socialista y muy buena persona, Agostini, un gran orador, excelente orador. Y me llamó la atención, a mí, digo, no sé, por ahí le pide algo o hacen algo con Bronzini. Mi interés era venirme a vivir a Mar del Plata, a mí me hubiese gustado. Qué diferentes eran los políticos antes. Ahora que los se acercaron, se saludaron, conversaron un ratito, se abrazaron y se despidió. Y no le pidió absolutamente nada, ni estaba en él pedirle nada. En fin, otros políticos, otras personas y otros políticos. 1955, cae el general Perón. Mi padre estaba al tanto que se venía, si bien nunca fue, nunca perteneció a los grupos civiles, pero estaba bien informado que la revolución se venía. Ya había habido algunos intentos anteriores, la de Menéndez en el 52, 53, que abortaron, pero la del 55 arrancó con mucha más fuerza. Se sabía que en fin, que iba a ser de otra magnitud. Y toma el teléfono y le habla a Florencio Pérez, un amigo, muy amigo de mi padre, un radical de los de antes, también un viejo radical, con sentimientos e inquietudes parecidas a mi padre. Y dice mi padre, vamos a tomar una universidad, Florencio, ¿me acompañás? Sí, sí, Nicodemo. Fueron y tomaron la universidad. Eso fue a las 6 de la mañana. La revolución en Córdoba había empezado a las 6, a las 6 o 6 menos cuarto, 6 menos 20. ¿Qué hubiese pasado con Nicodemo si en el 55 no hubiese caído Perón? ¿No? Yo creo que pasaba por las armas. Hay un hecho, que acá no lo tengo anotado, pero que lo recuerdo siempre. No sé en qué oportunidad fue que lo toman y lo llevan a la comisaría. Y lo toma un hombre grandote, un hombre como de 2 metros, 120 kilos de peso, unas manos inmensas, dice, lo toma así, dice, a este me lo dejan para mí. Uy, dijo mi padre, este me conoce de algún lado, este me va a reventar. Dice, doctor, ¿no se acuerda de mí? Usted atendió a mi madre y no le cobró nada y anduvo muy bien. Hágame un favor, le dice, sáquese el saco, despeínese bien y tire la corbata y salga por esta puerta y váyase a su casa. Y así se salvó. Esa vuelta lo llevaban a Ushuaia y se salvó por ese policía que en realidad no tenía ni alma de policía, porque venía todos los años para fin de año a venderle a mi padre. Mi padre siempre se lo compró un casimir inglés para hacerse un traje. Ese es un recuerdo que siempre lo mantengo. Director del hospital de Ensenada. Gana la dirección del hospital de Ensenada por concurso. Tiembla el personal del hospital.
Ensenada y Berisso, el pueblo totalmente peronista. Mi padre, si bien nunca fue peronista, nunca tuvo nunca encono con personas que partían de cualquier signo político que fueran, no solamente peronistas. Es más, acá en el hospital echa él personalmente, lo da de baja a 2 personas, porque robaban nafta del hospital que tenían para subsistir a la ambulancia y a un jeep. Y acá hay un dato que poca, pero lo voy a decir porque, en fin, son cosas que marcan la diferencia con épocas que ya por desgracia no se ven. Mi padre, al vivir en La Plata, tenía el derecho de cargar 45 litros de nafta en el auto por mes. Fue director desde el 55 al 71. Nunca cargó un solo litro de nafta. Nunca cargó nafta del hospital. Cosa que me parece muy, muy positiva. Es electo concejal socialista en 1963, elección de Ilía, que gana Ilía, el peronismo proscripto. Viene Palacios a mi casa paterna en el diagonal 78 y 79. Lo trae, el Palacios había sido presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Viene con un Chevrolet 58 que tenía en la universidad, un cochazo en esa época. Había juventud, había socialistas, y mi padre era candidato a concejal. Y ahí sale presidente Ilia y mi padre ni se entera, porque al otro día en el diario no sale nada. No había estos aparatos que tenemos ahora, no había tecnología, nada. Lo único que salía era el diario del día. Y al tercer día se entera que había corte de boleta. Muchos radicales cortaron boleta y votaban a Sena, que había sido, había entrado como primer concejal socialista. Director del hospital de Ensenada. Les contaba que entra y el personal temblaba cuando se enteraron que iba Sena, el doctor Sena, de director. Más de uno se largaban a llorar. A ninguno echó por razones políticas en absoluto. Al único que le dio otro castañazo, le gustaba al viejo. Al viejo era una persona, era buenísimo, pero ante las cosas injustas y ante porquerías se le iban las manos. Un carnicero que te compraba la carne, era un hospital chiquito en ese momento. Él después con los años, toda obra de él lo agrandó, era un hospital para 60 camas, lo convirtió en un hospital para 220 camas. Toda obra de él, en el sentido de ir al ministerio, de abrirle las puertas a los ministros y decirle, señor ministro, si su tiempo vale mucho, el mío vale más que el suyo. Se le metía y fírmeme acá, fírmeme allá, porque hay que seguir la obra. Bueno, con el carnicero le ofrece, en vez de 2 medias reses por semana, de que se haga figurar 4 y van una y una cada uno. Así le dice mi padre, ahí le pega un bollo, y de esos bollos también lo agarra justo en la pera, que pega contra la ventana, rompe el vidrio y cae del lado de la calle el tipo, el pobre carnicero. Así que se va sin el negocio y con un soberano golpe. Soberano golpe.
Después vienen los nietos de mi hermano, primero, y los míos. Yo tengo 3 hijos, mi hermano 2. Yo tengo un varón y 2 mujeres, y mi hermano tiene una hija y un hijo. Los 2 son veterinarios, estudiaron en La Plata. Bueno, eso es lo que les puedo comentar de mi padre. Es limitado porque no puedo contar todas otras. Tiene miles de anécdotas, muchísimas. Le gustaba mucho nadar. Él me llevaba a Mar del Plata y me sentaba en una de las piedras de la Cordillera Norte y nadaba mucho crawl, que es un estilo que se ve muy poco. Es el que se nada con una sola mano y se da la patada. Es un estilo muy descansador, no cansa. Se cruzaba la cordillera de la norte a la sur y de la sur a la norte. Y muy poca gente se la veía en eso, por lo menos en aquel entonces, hacer ese tipo de cruces. Así, porque el canal siempre tiene mucha corriente, ¿no? Es bajante o es creciente. Qué Bueno, lindo todo lo que nos cuenta Nicodemo. La verdad que estas anécdotas nos hacen verlo también más allá de, digamos, de toda su labor, de todo lo que por ahí vamos viendo, ¿no? Conocemos de su historia, lo vemos también ahí en la casa, con los hijos, con los nietos, estas pequeñas anécdotas o pinceladas de cómo es él. y tengo otra más, la última. Bueno. Es muy linda. Ellos, estando casados ya, se iban, los varones, se iban con Ernesto Chavarría, un tío mío, Vicente Molinari, que era un amigo, que vestía él todos los días prácticamente con la misma ropa. Vestía lo guapo, con sombrero de tango, pañuelo blanco, camisa blanca, pantalón negro y pantalón tipo bailarín y con taco. Y era feo Vicente Molinari, era feo porque no lo puedo decir de otra manera. Y daba miedo. Tiene una anécdota genial. Un tío mío, otro que iba también en esa excursión, se iban al río Salado. Ahora voy a explicar a dónde iban. Al Salado por la ruta 11. Vicente Molinari, el guapo, el pibe Chavarría, hermano de Ernesto Ferroviario, Romano, Romero, Caratoli y Tapia. A veces iban con el tío Tolo, otro tío mío, y no me quiero olvidar de Leonardo Virgilio, el escultor de varias esculturas que mi padre hizo colocar en la ciudad de La Plata. Se iban al río Salado y ahí tomaban un bote que remaban ellos, en la subprefectura le prestaban un bote y se iban a una isla interior que estaba por el río Salado a pescar corvinas negras. Y se pasaban una semana de guitarreada, de pesca, y llegaban a la isla donde vivía un solo hombre, un hombre que lo llamaban Rimini, porque había nacido en el puerto de Rimini, en Italia. Y se ponía contentísimo Rimini cuando llegaban ellos. Un día fueron mi madre y Tebaldi, mi tío, solos con la nena recién nacida. Y tomaron el bote y se quedaron encallados en las piedras. Y empezaron a llamarlo Rimini, Rimini. Y como a la hora y pico, se siente una remada de remo. Y después no sintieron más.
¿qué pasaba? Ellos cuando iban en barra, iban en broma y le decían cosas o palabras picantes, y él venía calladito a la boca. Los removió un poco el bote, sabía dónde estaban las piedras, y los sacó y los llevó. Se pasaron unos 3 días. La prolijidad que tenía ese hombre en la isla parecía que estuviera una mujer. Todo colgadito, todo limpio, todo, en fin, vivía. Y él tenía cosecha, criaba ovejas, pescaba y secaba la corvina y vendía todo en el almacén. Y mi padre siempre le decía, Rimini, pero tenés que ahorrar algo. ¿Ahorrar para qué, doctor? Yo estoy solo en una isla, no puedo tener plata. Entonces iba y se pasaba una semana en el almacén sobre la ruta 11 que lo atendiera, hasta que se terminara la plata. Cuando se terminaba la plata, se volvía a su isla y ahí transcurría su vida. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar. No se me ocurre, pero tengo muchísimo más. Sí, me imagino, me imagino. Me gustaría leerles algo. Sí, bueno, yo le quería preguntar, no sé si le parece antes o después de la lectura, como le Sí, parezca, sí. respecto de la fundación de la biblioteca, si hay alguna anécdota que se acuerde de lo que él contaba, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, esta idea de dónde nació de fundar la Biblioteca Euforión? Sí, la biblioteca nació de la idea. Siempre se habla la biblioteca sinónimo Nicodemo Sena, y no fue así. Fue una idea de otro estudiante que tiene el mismo valor que el de mi padre, que fue Pablo Minelono, compañero del Colegio Nacional. Ellos habían salido del colegio, pasan por el bosque, pasan por la gruta y empiezan a hablar entre ellos de fundar una biblioteca de tipo social, y lo van a ver al profesor de literatura Ezequiel Martínez Estrada, y se emociona tanto que los abraza, los apoya. Eso sí, les dice, les pido que le escapen un poco a los nombres de nuestros héroes. Hay nombres muy lindos para poner en una biblioteca. Y le sugiere él el nombre de Euforión. Que Euforión significa, ustedes lo saben bien, es un personaje del Goethe, del Fausto de Goethe, que es, creo que en el 5.º acto sale Euforión, el personaje, representa a la unión de la poesía antigua con la moderna. Eso te puedo contar de Euforión. Y empieza en la casa paterna nuestra, en un salón pequeño, vienen los primeros libros, donaciones, y Euforión empieza a crecer y se convierte maravillosamente, después de tantos años, en esto que tenemos hoy. Quiero reseñar que ha tenido grandes presidentes Euforión, desde Russo, el ingeniero ruso, Bonilla, Lavigne, se me escapan ahora otros presidentes, pero son todos muy personalidades realmente. Y sobre todo Daniel Lugones. Yo tengo un gran aprecio y una gran admiración por Daniel Lugones y la familia, los hijos, grandes personas. Bueno, qué lindo lo que nos cuenta. Si puede hacer una pausa, que bueno, nos entretuvo un montón con las anécdotas, muy lindo escucharlo. Y bueno, y ahora le doy la palabra a Valentín, que él va a continuar con las preguntas. ¿Cómo no? Buenas tardes, Nicolás. Quería preguntarle,
¿Qué emoción le genera ver cómo crecieron los frutos del trabajo de su padre? Mira, sobre todo en esta época, es una época tan difícil, hemos caído tan abajo como país, como nación, que ver materializado una institución como Euphorion y haber pasado tantas penurias, tantas malas épocas, porque no es la primera vez a los argentinos que nos va tan mal, que me reconforta solemnemente que esté no solamente en la forma que está Euphorion, sino en lo que se ha conseguido todos estos años, desde una pequeña biblioteca a ser el colegio. Empezó siendo un jardín de infantes, después se hizo el primario, después se hizo el secundario, y yo hace poco estuve en la biblioteca, y se me escapó y les anuncié que yo, por una cuestión solamente de vida, que todos estamos de paso, el polvo somos, el al polvo vamos, Euphorion en algún momento va a ser universidad también. Eso me parece que es el mayor de los elogios que te puedo contestar. Gracias. Bueno, buenas tardes, Nicodemo. Es un gusto hablar y yo le voy a hacer la pregunta de cómo usted pudo, si continuó con el legado que le dejó su padre, de alguna manera, si hizo alguna actividad. No, yo me casé, mi señora es porteña y me aportañó a mí. Hace 50 años cumplimos recientemente de casados, y a estar a 50 kilómetros no tuve tiempo ni tiempo ni ganas de seguir con las obras de mi padre. Sí, tuve la suerte de estudiar medicina y seguir con la parte profesional, eso sí. Pero con la otra actividad en la política y en lo social, no. Buenas tardes, yo quería preguntarle si seguía en contacto con la biblioteca o con sus actividades de algún modo. Sí, estoy cada tanto, me presento a la biblioteca. En las últimas invitaciones estuve en un acto con mi señora, que fue antes de la pandemia. La pasamos muy lindo, me encontré con amigos que de toda mi juventud, que algunos no los conocí, no los reconocí, porque habían pasado 50 años. A uno de ellos fue Cataño, Tito Cataño. Dice, pero ¿no te acordás quién soy yo? Me dice, no, la verdad que no. Soy Tito Cataño. Él era un muchacho, tenía un pelo crespo y bien morocho, bien pelo negro, el cutis blanco, pero pelo negro. Y estaba completamente, el pelo perfecto, pero blanco en canas. No podía reconocer. Gracias. Hola, buenas tardes, Nicodemo. Buenas tardes. Yo le quería preguntar cómo era la faceta de su padre como padre.
Como padre. Como padre fue un gran padre, muy compañero. Le gustaba mucho todo lo que era la naturaleza, viajar. Cuando íbamos a Mar del Plata, mi padre tenía un Chevrolet 47 comprado en el año 47. O sea, tendría 3, 4 años de uso. Y en esa época era un cochazo. Y salíamos de La Plata, que son 350 kilómetros a Mar del Plata, que un coche normalmente le pone 5 o 6 horas en llegar. Mi padre le ponía 12 horas. Iba a 50, 60 kilómetros. Qué calor que hace, le decía a mi madre Regina, tengo un calor. Él se sacaba, se quedaba en pantalón y se tiraba al primer arroyo donde fuera a nadar un rato, se subía de vuelta y seguía. Le gustaba mucho pescar, cosa que lo heredé de él también eso. No así, no le gustaba cazar no, pero pescar, nadar, ahí la pasamos muy mal una vez en Mar del Plata, nadando en la primera canaleta, una forma paralela a la costa, así que estábamos ahí nomás de la costa. Nos agarró una bajante, así como hay canaletas paralelas a la costa, cada 500, 400 metros, hay canaletas verticales. Toda el agua que viene sale por la canaleta vertical. Y en bajante, cuando el mar baja, tira la canaleta vertical con una fuerza impresionante. Nos agarra la canaleta y nos tira como 2 o 3 cuadras de. Y nosotros, yo no sabía eso, empecinados en salir, queríamos salir por el mismo lugar. Al final lo conseguimos, al final viene una ola grande, mi padre me empuja, yo hago pie, me volvió a tirar para atrás de vuelta, pero al final tanto esfuerzo, pude salir, al rato salió él. Pero la pasé muy mal, me di cuenta que por poco no me ahogué, porque pasaron por mi mente cosas lindas, feas, vivencias de toda mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia. La pasamos muy mal. Era un muy gran compañero. Nunca fue un ser violento, jamás. Nos llevaba, íbamos a visitar a un amigo que tenía una casa sobre un arroyo ahí cerca de La Plata, el arroyo Correas, que era socialista también, a pasar unos días. Había mucha pesca, estaba sin contaminar el arroyo, ahora está totalmente contaminado. Pasábamos muy lindos días. Eso te puedo contar. Qué bueno. Muchas gracias. Dale. ¿Qué enseñanza le dejó su padre para la vida? La enseñanza, yo creo que las enseñanzas que me dejó mi padre son las que perduraron permanentemente en mí. No mentir, fundamental, no mentir. Adaptarse a los amigos, por más que sean de diferentes posiciones políticas, siempre que sean personas honorables. Él tuvo amigos de todos los colores, amigos de todos los colores políticos, desde peronistas a comunistas, conservadores. Mirá que para un socialista, no el enemigo, pero la persona que más disidente son los no progresistas, como los conservadores. Tal es así que fue muy amigo de un señor que fue concejal conservador, don Faustino García Cueto, un vecino nuestro, que lo acompañó en todas
en todas las obras que hizo mi padre. Fueron grandes compañeros, un estricto conservador y clerical. Eso fue lo que más me impactó en la vida de mi padre. Y hablando un poquito más de acerca de tu padre, ¿cómo fueron los últimos años de él? Bueno, los últimos años fueron regidos por los nietos. Ellos se quedaban, los nietos, los hijos de mi hermano. Ellos tenían, mi hermano era abogado y la esposa escribana. Y los nietos quedaban en casa de los abuelos. Así que los acompañaron. Todos, nosotros estábamos en Buenos Aires. Alguna vez fueron a visitarnos y que se quedaron a dormir en casa. Pero por cuestiones de distancia no era una cosa que se daba muy seguido. Pero veníamos acá a la quinta donde estoy viviendo yo. Él tiene acá una quinta en Villa Lisa, que ahora la habitamos, es nuestra. Compró la quinta, no tenía ningún árbol. Y él plantó, ya tenía 70 y pico de años, plantó árbol por árbol, lo llenó de árboles. Tuve que sacar algunos árboles porque ya la casa no se veía, porque los árboles van creciendo. ¿Vos qué pregunta me habías hecho, querido? ¿Cómo fueron sus últimos años? Si si tenía algún pasatiempo, una actividad. Él en sus últimos años fue presidente de los médicos jubilados de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Esa fue su última actividad. Y después él se venía a la quinta, se tomaba el micro, cuando venía solo, cuando venía con mi madre con el auto, y su actividad, él, no sé si están enterados, recibe en el 45, en el año 45, un sablazo de plano. La policía golpea con el sable. Si te da de filo, te corta. Y le da de plano, te golpea. Le dan un sablazo de plano sobre uno de los riñones, que estuvo un año con hematuria. Hematuria es sangre en la orina. Eso lo limitó mucho. Se levantaba para atender a los pacientes y volvía a la cama. Bueno, estoy contando porque eso fue en el 45. Pero papá muere de una insuficiencia renal crónica. El riñón ese se secó como se seca un higo en la planta y el otro se llenó de quistes y muere de insuficiencia renal crónica. Y yo hablo con él una semana antes y le propongo que se dialice y me dice, no, hijo, quédate tranquilo. No, a la máquina. Así que no quiso vivir a costillas de una máquina. Quiso vivir la vida y creo que no se equivocó. Creo que eligió bien vivir sus últimos años en actividad. Bueno, y hay un aspecto que justo recién en lo que contaba de la quinta, de los árboles que plantaba, que eso por ahí no lo abarcamos mucho, pero era este amor por la naturaleza que él tenía, cuidado del medio ambiente. ¿Qué nos podrá contar sobre eso? A mí me contó una anécdota muy linda de los ombúes, que no sé si la quiere contar para todos. Sí, no. Es muy interesante. Recién hablaba de los amigos conservadores. Tenía otro amigo conservador, don Pedro Prosi. Había sido fotógrafo del lago. Este hombre
había, cuando el lago tenía el teatro viejo del lago que se tiró abajo para hacer el teatro nuevo ahora. Él tenía su oficina y no, la máquina de fotografía era un aparato que no todo el mundo tenía. Entonces era una clientela, trabajaba muy bien. Un día le dice a don Pedro, me gustaría agasajar a Hudson, a Guillermo Enrique Hudson, el ornitólogo y escritor. Me gustaría conseguir unos 25 ombúes. Si le parece bien, ¿los plantamos? Sí, doctor. Bueno, no consiguen los 25, porque consiguen 17. Y se van detrás de astronomía y plantan ellos dos los 17 ombúes. Y le digo, don Pedro, le aviso, que dentro de 25, don Pedro tendría ya unos 68 años. Mi padre era un hombre menor. Dice, dentro de 25 años vamos a venir a tomar mate abajo de estos ombúes. Pero doctor, ¿de qué me está hablando? Le dice don Pedro. Y pasaron los 25 años y fueron un día con el auto a tomar mate a la sombra de los 17 ombúes. O sea, Tenía razón. Y tomaron mate. Bueno, qué lindo. Bueno, yo le voy a preguntar y un poco para cerrar por lo menos nuestra intervención y después no sé si algún participante quiere también consultarle o hacer algún comentario. Entre todos los que lo estamos escuchando hay muchos alumnos, hay profesores de la escuela, integrantes de la comunidad de Euforión. Bueno, ¿cómo cree usted que todos nosotros podríamos en nuestro día a día honrar este trabajo que hizo Nicodemo, ¿no? En lo que nos toca, ¿no? En la creación de esta institución cultural, que es la biblioteca y bueno, posteriormente la escuela? En cuanto a la parte, digamos, docente, ¿te referís vos? A todo, sí, todos en realidad, cada uno desde nuestro lugar. ¿Cómo podemos continuar o sea, cómo podemos seguir su legado? ¿Cómo cree que podríamos hacerlo? Yo creo, si mi padre viviera hoy, con lo que está pasando en este mundo, yo creo que él fue una persona con una visión futurista increíble. Todo este cambio climático, este cambio de tipo, digamos, atípico, lo está produciendo, es obra del producto del hombre. Esto es un desequilibrio directa o indirectamente producido por el hombre. Si mi padre, ya lo hablaba él decía, esto va a pasar y tenía su razón. Pasó. Hay que motivarse día a día en volver a las fuentes, a lo natural, a todo nivel. Desde el que tiene la suerte de tener un pedazo de terreno, hacer una quintita, criar unas gallinas. El que tiene la suerte de tener un pedazo más de tierra, criar unas ovejas o chivos o lo que sea. Vivir en forma más natural. Yo creo que eso hay que concientizarlo desde chico. Cómo se planta, cuándo se poda. La poda es un arte, no es una mala palabra podar un árbol. Una mala palabra es tronchar un árbol. Vos a un tilo lo cortás en el medio del tronco y lo único que vas a conseguir es que ese tilo le salgan pequeños hilos de madera que se llaman, tiene un nombre,
no recuerdo ahora. No son brotes. Chupones, salen chupones, que no crece más que eso. Ahí se queda. Terminan secándose. La poda siempre tiene que ser correctora. Los frutales, saber podar un frutal. Eso se le puede enseñar a un chico cómo podar. Sí, sin duda fue un pionero en el cuidado del medio ambiente, porque hoy quizás es algo más común, se escucha mucho más, pero en su época no lo era. No, En el para cuidado de nada. las especies, Para nada. Para nada. de los espacios verdes de nuestra ciudad. Siempre un Sí. defensor Sí. de protegerlos. Acá tengo, no sé si cuando quieras lo leo, tengo un pequeño, yo en esto lo tengo hace años, cuando quieras lo leo. Sí, Sobre- adelante, adelante. ¿Sí? ¿Puede ser? Un poco va a tu pregunta. No todo el mundo lo tenía a favor. Había gente que se burlaba de sus ideas. Y si a mí se me ocurrió, yo estaría acá en la Quinta hace unos cuantos años y escribí esto. Aquel bosque tenía un rey. Mis primeros pasos fueron ahí, hace 70 años. Salida casi obligada durante soleados días de otoño e invierno de la mano de mis padres. Ya chiquilín escapaba casi diariamente y sin permiso al lago, a la gruta, a robar fruta, algún níspero o alguna mora que aún quedaba maltrecho del abandono y de la desidia oficial de turno. De aquel bosque magnífico que él contemplaba y disfrutara en su infancia, con zonas prácticamente impenetrables por su espesura, poco y nada sobreviviría. Abandono total, merma de la cantidad y calidad de sus árboles, espacios usurpados por distintas instituciones y muchos otros males largos de enumerar. Largos de enumerar. Fue en casa, reunió un puñado de amigos y resolvieron tratar de hacer algo para defender al olvidado y castigado paseo. Así nació Amigos del Bosque. A partir de ahí, los días sábados y domingos, de julio a agosto, con un camión que prestaba Silvio Eligi y la empresa Grossi Hermanos, a cargar árboles provenientes de viveros oficiales y una que otra donación particular, principalmente de Donatilio Gratoni. Faltaba la mano de obra, fue fácil conseguirla, estaba cerca y era económica y agradecida. El Instituto de Menores, su director, don Eduardo Petoruti, permitía que los internos de mejor comportamiento nos acompañaran en la tarea, hacer los pozos, plantar, regar y colocar los tutores. Al mediodía, un pequeño descanso y merienda. Ya por la tarde, terminada la tarea sudorosos, mi padre y algún otro de los mayores depositaba silenciosamente en los bolsillos de aquellos chicos alguna esperada moneda.
nos despedíamos y más de uno de aquellos menores con lágrimas nos preguntaban ansiosos si el próximo domingo habría otra plantación. Toda esta tarea se llevó a cabo por más de 30 años, incomprendido por muchos, a veces hasta la burla, le valió el mote del rey del bosque, con que algún vecino inútil e inservible lo premiara. Pero para Nicodemo Sena, esas pequeñas cosas no lo desanimaban. Por el contrario, energizaban y fortalecían su espíritu. El rey ya no está físicamente, pero estoy seguro que algo de él descansa merecidamente durante el estío bajo la generosa sombra de un ombú que plantaron con don Pedro Prosi juntos hace ya más de 70 años en un lugar muy particular de su reino, el bosque. En fin. Hermoso, muy lindo, Nicodemo. Gracias por ese testimonio. Lo escribió usted, ¿verdad? Ese texto. Sí, esto sí. Un día que estaba solo acá en la quinta, yo no soy de escribir, las chicas, tengo de escribir un solo cuento. Algún día voy a ver si por lo menos hago un libro de cuentos. ¿Cómo no? Cuente con nuestra ayuda. Bueno. ¿Contar algo más? Sí, cómo no. Y les vamos diciendo a los que están presentes, si alguno quiere hacer alguna pregunta, la puede ir adelantando por el chat mientras lo escuchamos. Bueno, y si no, después puede pedir la palabra y bueno, sí, le vamos a robar unos minutos más. Sí, cómo no. ¿Quería leer algo más? Sí, ¿sí puede ser? Cuando quiera. Este es un escrito, en realidad lo resumí yo, que escribió el doctor en Ciencias Naturales Olivier, Santiago Olivier. Un hombre de una gran trayectoria, fue director del Instituto de Oceanografía de Mar del Plata, en fin, y de muchas cosas más. Recuérdase al doctor Nicodemo Sena, un hombre ejemplar. Días atrás la ciudad capital de La Plata cumplió años, y sus figuras señeras como Pedro Benoit y Dardo Rocha fueron recordadas con alta justicia. Paralelamente surgió el recuerdo de un hombre, como tantos otros, fueron quedando detrás de esta injusta neblina que obnubila la memoria ciudadana y que sin embargo merecen el homenaje permanente de los platenses. Ese hombre se llamó Nicodemo Sena, y hoy sus descendientes y amigos se han convertido en principales testigos a la hora de memorar su vida, su obra, sus heredades. En marzo de 1967, recuerda uno de sus amigos en La Plata, se formó una comisión de honor para agasajar al doctor Nicodemo Sena. En esa comisión se hallaban, entre otros, el doctor René Favaloro. Como uno de los grandes valores del entonces, testimonio de la trascendencia de la obra que hasta ese momento exhibía la autoría del doctor Sena. La tarjeta de invitación declaraba como fundamento de homenaje al doctor Nicodemo Sena que se hacía quien, por su trayectoria, proyección en la felicidad comunitaria y prolongada labor desinteresada como dirigente, se ha erigido para bien público como hombre ejemplar. Esta calidad humana de hombre ejemplar se comenzó a gestar desde los primeros años de su vida y lo caracterizó como sus hechos concretos de ayuda, creaciones, defensas y estímulos a sus amigos y alumnos. El comienzo modesto al ingreso a medicina.
Dice uno de los biógrafos, a quien hay que recurrir para recuperar para las nuevas generaciones el ejemplo siempre latente del ciudadano Nicodemo Sena. Nació el 4 de octubre de 1908 en un barrio periférico y humilde de la zona este de nuestra ciudad, bautizado socarronamente por sus mismos vecinos, el Mondongo, debido a que la gran parte de ellos, criollos y gringos de todo tipo, eran trabajadores de los frigoríficos de la vecina localidad. Falleció en 1991 y hoy es una memoria centenaria. Sus padres fueron Pedro Sena y Camila Salomón, ambos italianos, y tuvieron 7 hijos: Armida, Hermelinda, Isabel, Héctor, Romualdo, Nicodemo y Carlos. Cursó estudios primarios en la vieja y querida Escuela 43, ubicada en la calle 63, 117 y 118, la que por olvidada y rotosa la llamaba La Linchera. Su nombre perduró a pesar de su nuevo edificio, obra realizada durante la gobernación del doctor Manuel Fresco. Allí aprendió Nicodemo a leer y sumar, de la mano de maestras ejemplares como la señorita Mariana y Rosa. Ingresó al Colegio Nacional de La Plata. Su padre falleció cuando él tenía solo 2 años. La familia solo contaba con los aportes que sumaban su madre y su hermano mayor Héctor. En aquella época la universidad cobraba un arancel bimestral imposible de pagar por su familia. Solo se excluía de hacerlo los alumnos que superaban el promedio de 8 puntos. Nicodemo se esmeró en sus estudios, lo consiguió y así se ahorró el pago universitario. Allí aprendió de la igualdad, de la legalidad, de los derechos humanos, de la no discriminación religiosa, racial, política, del valor histórico de la Revolución Francesa y el derecho universal a la libertad. En el colegio se nutrió de las ideas de profesores de la talla de Ezequiel Martínez Estrada, Pedro Enríquez Ureña, Enrique Luedel Palumbo, Rafael Grimfeld, Francisco Sáenz, Carlos Sánchez Viamonte, entre otros. A los 17 años crea una biblioteca pública. Bajo el palio infinito de una tarde serena, propicia las más bellas concepciones idealistas del espíritu, los 2 amigos que cuentan 17 años, Pablo Minelono y Nicodemo, coinciden en fundar una biblioteca pública. Consultan a su maestro de Ezequiel Martínez Estrada y este, sorprendido y honrado, los abraza y los apoya y les aconseja que eviten a los próceres y les sugiere el nombre de Euforión, personaje de Fausto de Goethe que representa la unión de la poesía antigua y la moderna. Nace así el 3 de agosto de 1927 Euforión, en una sala de su casa paterna de humildad franciscana. En diagonal 79 abría sus puertas a la biblioteca cultural, fiel a sus principios, enseñó a leer, a pensar, a sembrar ideales de bien público. Una vida de lucha y fundaciones. Nicodemo ingresó a la Facultad de Medicina, que era parte de su barrio. En el hospital policlínico se puso al servicio de los más pobres y aprendió a luchar contra la muerte. Fue el primer platense en obtener el título de doctor en medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Al mismo tiempo, entendió el sentido social de su profesión. Nunca olvidó a sus maestros, en especial al gran semiólogo y clínico doctor Luis Felipe Ciesa Rodríguez. En 1945, por no compartir las ideas políticas de turno,
sufrió la cárcel y fue dejado cesante como médico del Hospital Policlínico y como profesor de semiología de la facultad. En un momento en que defendía la universidad, recibió un sablazo y perdió un riñón. En 1955 es reincorporado a la universidad y gana por concurso la dirección del Hospital Horacio Sestini. En 1963 es electo concejal socialista de la ciudad de La Plata. Es en esta función cuando propicia la construcción de los parques periféricos alrededor de los cascos urbanos de la ciudad que conforman los parques comunales. Entre ellos, paseos llevan el nombre de Ameguino y Almafuerte. Solo el número de proyectos de alto interés público que presentó en este cuerpo deliberativo exige la capacidad de un libro por el número y los fundamentos de sus propuestas. En 1983 fue declarado ciudadano ilustre. Afiliado al Partido Socialista desde 1932, concurría a los diarios de La Plata día por medio para llevar problemas comunitarios, resolver guías, guiar a los fotógrafos en busca de aquello que se necesitaba de la atención pública. Como militante, desde su juventud, integró el organismo máximo de la Conducción Nacional del Socialismo argentino, conjuntamente con la doctora Alicia Moró de Justo y el doctor Alfredo Palacios. También sumó su aporte a la creación en 1941 de la Agremiación Médica Platense. Fue un creador de un número significativo de otras entidades que difundieron la fisonomía y la luz de la ciudad, algunas veces por iniciativa propia y otras asociándose de inmediato a las nuevas ideas. Cuando el Paseo del Bosque sufrió la amenaza de la indiferencia y la desidia, él, que vivía a 3 cuadras de los árboles tan queridos, creó con otros vecinos como él amaban esos pulmones verdes largos, la Comisión de Fomento y Defensa Forestal Amigos del Bosque. Alguien le preguntó alguna vez, ¿usted quiere a las plantas? Quiero lo que representan para el hombre. Es como si usted me dijera que un arquitecto siente cariño por los ladrillos de su obra. Contestaba con una rapidez muy suya, con una palabra fácil y a menudo alta, que se tradujo en comentarios, en escritos, y hallaron en el cauce de su afecto la medida precisa de su cariño por ese barco suyo que abre sus brazos en la capital provincial. Sus comentarios figuran en numerosos folletos o artículos. Premio a una conducta ejemplar. Nicodemo Sena pudo mantener inquebrantable la valentía de sus convicciones y nunca se apartó de ellas. Su intelecto lo aplicó al servicio de la acción comunitaria. Fue un hombre de proyección ciudadana. Entonces será plausible recordarlo en estos tiempos de indiferencia, de intereses individualistas y de políticas decadentes. Hoy se ha premiado su conducta debida a su obra con el Boulevard número 84, la Escuela de Educación Media número 17 y la Rambla del Diagonal 79 que llevan su nombre. Y quizás lo más importante, el recuerdo permanente y sincero de sus vecinos. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muy interesante. Hicimos otra vez un raconto, ¿no? de la vida, un repaso con este texto. La verdad que muy, muy interesante. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario. Bueno, tenemos un
un comentario de Pedro, que lo deja en el chat, que es un profesor del colegio, de la escuela, y le dice felicitaciones por su testimonio, por los conversatorios que comenzaron un día después del aniversario de la biblioteca y concluyen 2 meses después, el día del nacimiento del doctor Sena, en que cumpliría 113 años. Bueno, le agradece por su testimonio tan valioso para la historia institucional. Así que ese mensaje es para usted. Gracias. Bueno, no sé, la verdad que contó tantas cosas lindas y abarcamos un poco todo, ¿no? Cada uno de los aspectos en lo que él estuvo involucrado en su trabajo, en su legado, bueno, que nos vamos con un montón de anécdotas, con un montón de estos, como yo hoy decía, pinceladas de su vida cotidiana, que eso no se encuentra en los artículos de diarios que encontramos en internet o en los libros que hablan sobre la historia de Nicodemo. Así que le agradecemos por su tiempo, por su testimonio. Nicolás dice que le gustaría preguntar cómo cree que deberían seguirse protegiendo los espacios verdes de la ciudad, como el Paseo del Bosque, tal como lo hizo su padre, ante tanta avaricia que algunas instituciones tienen por quedarse con estas tierras públicas. Sí, Nicolás, yo creo que hay instituciones y otras instituciones. El Club Hípico de La Plata es, a mi entender, una institución que está ligada prácticamente a la naturaleza por el tipo de tareas que hacen. La tarea de salto es una tarea deportiva muy buena para el organismo. Mi padre también tenía, ya estaba prácticamente, tenían que irse del bosque. Pero creo que es positivo que esté el Instituto Hípico Argentino. Aparte, conozco son gente muy preparada, son profesionales que han actuado a nivel internacional. Conozco a sus directivos, conocí al hijo del paisano Fuentes, que fue presidente, y tuvo agarradas con mi padre en ese momento. Mi padre no podía, así como se quiso sacar a la policía, no pudo con el Instituto Hípico tampoco. Pero el otro día dimos una vuelta por el bosque y veo que hay rancheríos, que no entiendo cómo puede la municipalidad pretender aceptar ese tipo de cosas. Puestos de choripanes a la vera del bosque, sin ningún tipo de higiene. Hay cosas que son inconcebibles. ¿Cómo pueden hacer los chicos para cuidar eso? ¿Cómo pueden hacer los chicos para cuidar eso? Para cuidar el bosque, en realidad tendría que ser obra directamente. El bosque en este momento pasó de la provincia a la municipalidad. La tarea es municipal. Eso los concejales tendrían que moverse y crear comisiones para modificar totalmente el paseo del lago, por ejemplo. El lago fue muchas veces drenado hasta a medias, digamos. Se drenaba, después dejaban varios meses a seco, aparecían botellas que no retiraban, cantidad de basurales.
no hacer un vaciado del lago, darle un poco de profundidad. Está la estación de piscicultura en Chacomús. Se puede perfectamente darle un poquito más de profundidad, mejorar las cañerías y incubar alevinos y huevos de pejerrey. Y hubo una época que había pejerrey en el lago, varias oportunidades. La última fue bastante reciente, pero los terminaron, no quedó ni uno. Se acaban así chiquitos, pero cantidades, baldes de pejerrey. Eso tiene que ocuparse la municipalidad. Es una época esta propicia porque se puede integrar el zoológico. El zoológico se puede integrar directamente al paseo como parte de lo que fue. El zoológico fue posterior al bosque. Primero fue el bosque. En realidad se llamaba la estancia de los gobernadores. Era la estancia de los Pereira y la Hora. Era uno de los cascos de la estancia de los Pereira y la Hora. Pero la tarea es municipal. Lo que puede hacer directamente desde el punto de vista de la biblioteca es fomentar todo lo que sea un consenso de tipo naturalista viva para aferrarse a las nuevas posiciones, para contemplar que el paseo del bosque vuelva a surgir como fue hace años su grandeza. Bueno, gracias, Nicodemo. Franco pregunta, esto ya lo comentó, pero por ahí lo puedes volver a repetir, que quizás se conectó más tarde, ¿por qué se llama Euforión la biblioteca? ¿De dónde proviene el nombre? Bueno, había varias teorías del nombre Euforión. Primero se comentaba que Euforión había sido un bibliotecario de la famosa biblioteca de Alejandría, pero no, Martínez Estrada se lo cuenta a Pablo Pinerolo y a Nicodemo que en el quinto acto del Fausto de Goethe hay un personaje, Nicodemo, que representa la unión de la poesía antigua con la moderna, que se llama Euforión. Y ahí nace el nombre de la biblioteca. Claro, una unión de generaciones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Unión de generaciones. Bueno, le voy a leer algunos... Gracias. Le voy a leer algunos mensajes porque son para usted de agradecimiento, y le voy a dar la palabra a Karina, que quizás quiera, Karina la directora, si quiere hacer algún comentario. Cristina dice: excelente testimonio, muchas gracias por compartir la vida de su padre con nosotros. Franco también dice: muchas gracias, Nicodemo. Luciana: muchas gracias, muy lindo y emocionante testimonio. Ana dice: excelente conversatorio, una caricia para el alma, tanto legado. Y Nacho: hermosa charla y recuerdos, gracias. Bueno, así que gracias viene de parte de todos nosotros. Cari, no sé si querés algunas palabras. Sí, en primer lugar, bueno, agradecerle, Nicodemo, por su acompañamiento, por su presencia, sumar a lo que dijo, que quien ha leído Sembrando Ideales, de su padre, puede identificar claramente que Nicodemo ha sido un adelantado para la época, ¿sí? Por el pensamiento que tenía y por su protección, su visión hacia la ecología, ¿no? Nosotros, tomando su legado, el proyecto de la escuela tiene una materia en cuarto año de ecología arborística, y está pensada en agradecimiento a quien nos soñó primero, ¿sí? Entonces, el amor por la ecología de Nicodemo se refleja en parte de nuestro proyecto educativo, ¿no? En líneas generales, bueno, la pandemia
que estamos transitando nos llevó a repensarnos y a reinventarnos institucionalmente, y es por eso que encontramos este año este ciclo de conversatorios para celebrar los primeros 94 años de la institución. En primer lugar, quiero agradecer a quienes nos han enriquecido con sus exposiciones a lo largo de estos 10 conversatorios, agradecer a cada uno de los profesores que los moderaron con muchísima disposición y estuvieron a la altura de cada una de las temáticas que se abordaron. Agradecimiento muy particular a las personas que nos estuvieron acompañando en los 10 conversatorios. Vemos personas que han estado caras conocidas en todos y que realmente para nosotros es una emoción poder realizarlos. Agradecer a la Comisión Directiva de la Biblioteca Euforión por permitirnos realizar estos ciclos de conversatorios en donde pretendemos que la biblioteca abra las puertas hacia la comunidad. Son actividades de apertura sociocomunitaria. Y agradecer hoy, realmente en lo personal fue extremadamente emocionante escucharlo. Agradecer particularmente a Nicodemo Julio Sena por ser quien realice este cierre de ciclos de conversatorios, ¿no? Y justamente hoy, a 113 años del natalicio de nuestro fundador. Como institución es importantísimo conocer nuestros orígenes, realmente porque ellos fueron, cada uno de nosotros hoy somos. Y también cerrar con un sueño y una aspiración que el 2022, el año próximo, que iniciamos el lustro que antecederá el centenario de la Biblioteca Euforión, nos encuentre con nuevas propuestas que nos permitan encaminarnos hacia la concreción del centenario. Y cuando escuchaba el testimonio de los 25 BUES, creo que el mejor homenaje que podemos regalarle a nuestro fundador es realizar una plantación para el centenario de la biblioteca. Así que en nombre de la Biblioteca Euforión, agradecerle infinitamente por sus palabras, por la profundidad y las emociones que transmitieron cada una de ellas. A todos infinitamente agradecidos, y bueno, y nos dejó un desafío inmenso. Usted habló de la Universidad Euforión, y si bien en el secundario nos encantan los desafíos, es un desafío demasiado inmenso, pero hacia ese desafío nos encaminaremos entonces. Muchas gracias. Gracias a vos, Karina. ¿Y puedo agregar algo más? Por supuesto. En realidad, quiero agregar, me olvidé de comentarlo. Yo hice el jardín de infantes en Euforión. Mi primer maestra fue la señorita Pita Rinaldi, una vecina del barrio, que tuvo muchos años sacando chicos. Y ese jardín de infantes lo hice con una prima mía, con Ana Echeverría. Un beso para Ana Echeverría. Nada más que eso. Y agradecerles a ustedes por estos magníficos conversatorios. Fueron muy útiles. En fin, agradecer a todas las autoridades de Euforión. Y a vos, a Daniela y a todos los demás. Muchas gracias. No, gracias, el gusto es nuestro. Muchas gracias por este hermoso momento, y a la familia que está ahí, a su familia me refiero, que está ahí detrás de cámara, pero ayudando y bueno, también haciendo esto posible y acompañándolo, por supuesto. Así que, bueno, le agradezco de nuevo en nombre de todos los chicos, de nuestros alumnos, y bueno, esperamos volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad. Gracias, Daniela, gracias. Sí, vamos a hacer eso. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias y agradecemos a todos los presentes, a todos los que nos estuvieron acompañando en este y los demás conversatorios. Nos veremos para el 95 aniversario, si se puede. Perfecto. Vamos a ver si
que sea personal. Sería buenísimo. Esperemos que sí, Presencial. presencial, digamos. Sí, bueno, muchísimas gracias y los despido a todos. Gracias, querida. Hasta Gracias pronto, por hasta todo. luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Gracias, Daniela y Karina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.